Vamos en 63 personas. Sí, Falta ya comúnmente, es que muchos están cerrando eh, su día laboral, entonces, hay que publicar ahí, postear en redes sociales. sí. El- Sí. Hoy tengo como 1000 ventanas acá. Ahí veo algunas preguntas. Mira, hay gente preguntando si va a haber demo de CloudFront. Va a haber una demo cortita, no va a ser una demo end-to-end, pero va a ser básicamente una demo demostrando algunos features específicos de CloudFront que son los que suelen ser preguntados en la certificación, ¿no? Entonces, pero no va a ser una demo desde cero, por decirlo, ¿no? Va a ser básicamente un showcase de los features. Ahí están dejando otra preguntita. Si CloudFront es CDN. Exactamente. CloudFront es un CDN, es un Content Delivery Network o una red de distribución de contenido. Y ese es prácticamente el 70% de lo que vamos a ver en la presentación de hoy, va a ser eso. También vamos a hablar un poco de Route 53, que es un servicio de DNS. Yo sé que hay un video ya que es el que grabaron allá presencialmente en las oficinas de AWS con Gus, que habla bastante de Route 53, entonces yo no puse tanto porque la mayoría del contenido, la mayor parte del contenido ya lo entregó Gus, entonces yo voy a enfocar más en CloudFront hoy día. Buenísimo, buenísimo. Y si alguien quiere saber más de Route 53, yo sé que está publicado el video, ¿no? Creo que fue el segundo o Sí, el es tercer correcto. segundo, ¿no? Sí. Así que pueden ver el video también. Ujú. Sí, el video está en YouTube. Pueden buscar en el canal de AWS Girls Chile. Yo no sé si está en algún otro canal, Sí, Eli. está en el de User Lo, Group lo- y en el Discord. Creo que en el lo estoy Discord también. buscando. Lo estoy buscando y lo voy a compartir. Genial. Part of the group. Ya vamos en 73. Listo. Ahí yo creo que, ¿cómo lo ven, Cris, Eli? ¿Partimos nomás o no? Yo creo que sí, Porque ya vamos a 70, vamos a llegar a 80, entonces ya vamos a estar cerca y sí. un ratito más, lo más probable es que en 5 minutos más se suban ya el resto de gente, así que si quieres, Adrián, podemos partir nomás. Ok, perfecto. Déjame sacar mis lentes que están bacán, pero así no me van a ver bien. Ahí sí. Ah, bueno, sigue con lentes acá, así que ya vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas los que están conectados acá. Muchas gracias por venir a esta sesión. Gracias también acá al equipo de las comunidades por invitarme. Voy a hacer una breve presentación sobre mí para que me conozcan un poquito, sepan quién es su panelista del día de hoy y ya partimos después de eso enseguida con la presentación. ¿Ya? Mi nombre es Adler Oliveira. Yo soy, actualmente tengo el rol dentro de Amazon Web Services llamado Field CTO. Es un rol, un nombre fancy, pero finalmente yo soy un Solution Architect, igual que cualquier otro Solution Architect. La diferencia del nombre del rol es porque el tipo de cliente que yo atiendo y el tipo de engagement que hago con los clientes es más a nivel ejecutivo, pero sigo siendo Solutions Architect. Llevo ya más o menos 21 años trabajando con tecnología, de los cuales los últimos 3 años y medio trabajando en AWS. Se van a dar cuenta rápidamente por mi acento, yo soy brasileño, pero llevo ya 12 años viviendo en Chile. Eh, tengo un background de desarrollo de software
he trabajado de los 20 y tantos años trabajando, la gran parte, la gran mayoría fue trabajando con desarrollo de software, entusiasta del software libre, hago bastantes contribuciones, tengo muchas contribuciones en GitHub, se los puedo compartir más adelante al final de la presentación. Me gusta jugar con Internet de las cosas, construir cosas, jugar con hardware, jugar con periféricos y cosas así, y me gusta desarrollar emuladores de videojuegos, ¿no? Game Boy, NES y cosas así. Eso es un poquito el resumen ahí sobre mí. Y hoy en realidad vamos a hablar un poquito de lo que nosotros llamamos computación de perímetro, ¿ya? Yo voy a hacer una breve introducción de a qué me refiero con computación de perímetro, antes de efectivamente entrar a hablar de los servicios CloudFront y Route 53, que son servicios bien importantes para la certificación de Cloud Practitioner. Son servicios que suelen salir dentro de las preguntas en la certificación. Pero antes de eso quisiera explicar un poco y recordar un poco cómo funciona nuestra infraestructura global en AWS, ¿no? AWS, como usted bien sabe, está compuesto por muchas regiones distribuidas globalmente en todos los continentes. Y esas regiones son los clústeres de data center donde está alojado todos los servicios de Amazon Web Services. Ahora, además de estar alojados los servicios en estas regiones, hay muchas necesidades por parte de nuestros clientes de acceder a contenido, de acceder a websites, de consumir videos, imágenes, y a veces los clientes no están físicamente cerca de esos data centers. ¿Qué significa eso en la práctica? Ay, mi presentación sigue pasando sola acá. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Que en realidad la distancia entre el browser o la aplicación móvil del cliente y el origen del contenido, en este caso una imagen, un video, es larga. Eso se traduce en latencia y en una mala experiencia muchas veces del cliente. Entonces, los CDNs o los servicios de perímetro tienen como objetivo acercar contenido y acercar ciertas características hacia los clientes, ¿no? Entonces, físicamente existen data centers que están ubicados de una forma más capilarizada geográficamente, y ahí el ejemplo que doy es que nosotros tenemos varios puntos de presencia dentro del CDN acá en Latinoamérica, siendo que la única región que tenemos en Latinoamérica actualmente es Brasil, pero contamos con puntos de presencia que son data centers más chicos, más pequeños, que tienen algunos de los servicios, como es el caso de CloudFront. Esos tenemos, por ejemplo, en Chile, tenemos en Argentina, en Colombia y en algunos otros lugares por acá. Entonces, eso es un poco para recordar sobre nuestra infraestructura global, ¿no? Ahora, ya entrando en los servicios, el primer servicio que les quiero comentar se llama CloudFront, ¿ya? Ese servicio es un CDN, un Content Delivery Network. Y básicamente lo que hace es lo que les comenté, generar copias de archivos de forma geográficamente más cercana a los clientes, ¿no? Ustedes van a escuchar hablar de la palabra caché en varios momentos, ¿no? Cuando hablamos de un caché, en realidad lo que estamos hablando es justamente una copia de ese archivo. Entonces, si tu servidor, el servidor que genera ese archivo, donde está almacenado ese archivo, está ubicado, por ejemplo, en una región en Estados Unidos, tener una copia local en un data center en Chile o en Argentina, está trayendo ese contenido al final más cercano al cliente que lo está consumiendo. Y eso no solo para Latinoamérica, para cualquier parte del mundo también. Imagina si tus clientes o tus usuarios están, no sé, en Asia o están en Europa, tener una copia de esos archivos almacenados cercano a esos usuarios hace con que el tiempo de carga de páginas web, aplicaciones móviles, videos, imágenes sea mucho más corto. Entonces entrega una mejor experiencia de usuario. Entonces, quiero pasar un poquito acá por algunos de los beneficios que tiene, las ventajas que tiene el uso del CDN. Y eso son preguntas que
pueden aparecer también en la certificación. Entonces, las principales que tenemos acá es la aceleración de la distribución del contenido estático, ¿ya? Entonces, cuando hablo de contenido estático, estoy hablando de archivos que no son generados dinámicamente por un web server. Algunos ejemplos: un archivo HTML, un archivo CSS, un JavaScript, una imagen, un video, un documento como un doc o un Excel o cualquier otro tipo de archivo que está ahí almacenado estático y no es generado de forma dinámica. El otro gran beneficio, como les comenté previamente, es la posibilidad de almacenar la copia de ese contenido en una forma distribuida en diferentes lugares al mismo tiempo por todo el globo, ¿no? Eso lo que genera es una menor latencia y una mejor experiencia del usuario. Perdón, tengo algo escrito en inglés acá, pero yo se los traduzco, ¿no? Es la menor latencia, la mejor experiencia. Lo que hace es que el usuario tenga que pagar menos por el costo de transferencia de datos. Como ustedes bien saben, cuando cualquier tipo de dato que sale de la nube, que sale de AWS hacia, por ejemplo, tu browser o tu aplicación móvil, tiene un costo asociado que se llama Data Transfer Out. Así es como se refiere el término en el inglés, ¿no? El costo de transferencia hacia afuera de AWS. Cuando acercas el contenido físicamente a sus clientes, ese costo se reduce. Eso también es una de las ventajas que tenemos acá de la utilización de CloudFront, ¿no? ¿Qué más? Entonces, nosotros tenemos más de 400 puntos de presencia y quiero recordarles nuevamente qué es un punto de presencia. Es un data center que está ubicado en algún lugar del globo, que no necesariamente tiene todos los servicios de AWS, como es el caso de una región, pero sí tiene la capacidad de almacenar algunos servicios de cómputo, pero principalmente servicios de almacenamiento de forma distribuida, ¿no? Entonces, de esos 400 puntos, o más de 400, varios de ellos son esos puntos de perímetro, lo que yo me voy a referir de acá en adelante como POP, ¿no? Point of Presence. Y además existen algunos otros data centers que son llamados cachés regionales, que básicamente es una extensión de la región con el único propósito y objetivo de almacenar esas copias de archivos, ¿no? Y esos están distribuidos, como pueden ver ahí en el slide, en diferentes lugares del mundo, en diferentes, principalmente cerca de los centros poblacionales. Entonces, como la idea es acercar justamente el contenido a las personas, cualquier lugar que tenga una densidad grande de personas, nosotros vamos a estar ahí poniendo diferentes puntos de presencia, ¿no? Dentro de Latinoamérica, como ya se los comenté, tenemos puntos de presencia en Argentina, en Chile, en Colombia, y 2 en Brasil, uno en São Paulo y uno en Río de Janeiro. Entonces, además, están también disponibles en otros lugares, en otras regiones dentro del globo, en otros continentes también. Bien, entonces, ¿cómo funciona y cuáles son las ventajas de acercar ese contenido hacia los clientes, ¿no? Entonces, normalmente cuando desde tu browser tú consumes o accedes a un contenido, a un archivo, por ejemplo, una imagen, el camino entre la petición que se generó de tu browser y hasta llegar al servidor, que muchas veces está en una región en Estados Unidos, es un camino largo que salta por diferentes servidores. A eso le llamamos hubs, ¿no? Entonces, la petición va pasando desde tu computador hasta tu ISP local. De tu ISP local probablemente pasa por unos 2 o 3 otros ISPs dentro del país, hasta entrar en algunos de los hubs que entregan el tráfico por cables que muchas veces pasan debajo del mar y cruzan continentes y pueden cruzar miles de kilómetros hasta llegar a otro ISP que hace otros saltos por ahí hasta llegar en la red de AWS, que es lo que llamamos backbone. Y una vez que entra a la red de AWS, recién ahí tiene un camino más directo hacia el servidor que contiene el contenido, ¿ya? Entonces, al tener tantos saltos, la petición por cada nuevo salto
se genera procesamiento, que por ende se traduce en costo, y se genera también pequeños milisegundos de latencia que se van acumulando por cada uno de esos saltos hasta llegar al destino final. Eso es lo que se traduce en una mala experiencia. Eso es lo que genera lo que llamamos latencia, que es el tiempo de carga, el tiempo de respuesta de esa petición. Cuando nosotros traemos o acercamos el servicio físicamente, por ejemplo, usando un POP, un punto de presencia acá en Chile, yo que estoy en Chile, puedo acceder al archivo desde mi browser. La petición va a salir de mi browser hasta al ISP local. El ISP local probablemente tenga una conexión directa hacia un punto de tránsito de AWS, acá mismo dentro del país, y a partir de ahí, todo el camino hasta llegar a mi servidor es un camino directo, es un camino que no hace tantos saltos, no pasa por diferentes servidores. Entonces, eso te entrega una experiencia más estable de navegación. Ese es el gran objetivo, es el gran punto de lo que entrega CloudFront como servicio, ¿no? Y CloudFront muchas veces ni necesita hacer ese camino todas las veces que hay una petición a ese archivo. La idea es que después de la primera petición a ese archivo, después de la primera vez que CloudFront descargó ese archivo y generó la copia local, a partir de ahí, durante un tiempo determinado que nosotros vamos a ver más adelante, que se llama TTL, durante ese tiempo el archivo va a estar a disposición de todos los clientes que están físicamente ubicados cerca de ese punto de presencia. Hay, entonces, como pueden ver, diferentes beneficios para diferentes tipos de entrega de contenido. Todo lo que es contenido estático, como los archivos que yo mencioné anteriormente, ¿no? Imágenes, videos, scripts, eso se entrega directamente de la copia local. Pero ¿qué pasa con esos archivos que son generados en el servidor, ¿no? Son archivos dinámicos, como por ejemplo, no sé, cuando estás logueando y entras a una página que es específica para ti y que es diferente para cada uno porque tiene, por ejemplo, información acerca tuyo, tu nombre de usuario, alguna configuración. Ese tipo de contenido dinámico no se puede cachear, no se puede generar una copia local porque probablemente cambia en el tiempo y cambia por cada persona. Entonces, para esos casos, igual hay ventajas por parte de CloudFront, que una de ellas es lo que comenté, ¿no? Una conexión más estable. Entonces, aunque tengas que ir hasta la origen, que por ejemplo puede ser una región en Europa, en Estados Unidos, vas a ir por un camino más corto y más estable, que es por el backbone de AWS. Además, CloudFront tiene la capacidad de hacer algo que voy a comentar ahora, que se llama terminar las conexiones TCP y TLS. Déjame explicar bien qué significa eso, ¿no? Cuando estás consumiendo algún tipo de contenido, cuando le haces request, cuando le das enter, le escribes una página, un dominio en el browser y le pones enter, se establece una conexión TCP entre tu browser y el web server que va a responder tu petición, ¿ya? Ese web server, esa conexión TCP que ocurre a nivel de red capa 4, ocurre directamente entre el punto de presencia, en este caso el data center donde está hospedado CloudFront y tu browser. Entonces, el hecho de que esa conexión se produzca entre esas dos entidades permite que, por ejemplo, encriptación y todo lo que llamamos de handshake, que es la negociación de la encriptación, ocurra en ese nivel. Entonces, el handshake TLS o la parte de establecer una conexión segura es algo que toma tiempo, consume recursos de cómputo y por ende hacerlo de forma más cercana genera también más velocidad de carga, más velocidad o entrega el contenido de forma más rápida. Entonces todo eso se traduce finalmente nuevamente en una mejor experiencia de consumo de contenido, ¿ya? Bien, además existen algunos otros beneficios en la utilización de CloudFront como servicio, ¿ya? El servicio CloudFront ya viene con una integración nativa con varios otros servicios de seguridad de AWS.
Yo los voy a mencionar acá, 3 de ellos, ¿ya? El primero de ellos es AWS Shield y Shield Advanced. Entonces, AWS Shield lo que hace es que ofrece una protección contra el tipo de ataque que nosotros llamamos DDoS, ¿no? Distributed Denial of Service. ¿Qué significa eso y qué es ese tipo de ataque? Eso es cuando hay un esfuerzo coordinado de muchos computadores que muchas veces son robots, son computadores tomados por hackers, digamos, que son zombies, que están ahí haciendo su cómputo normal, pero algún hacker lo activa y activa ese montón de computadores para que al mismo tiempo acceda a una misma URL, a un mismo servicio, a un mismo contenido. ¿Qué es lo que pasa en ese tipo de ataque? Como son tantas las máquinas que acceden al mismo tiempo a ese recurso, el servidor que está sirviendo esos requests se sobrepasa, ocupa todos los recursos de CPU, memoria y red disponible y se cae, ¿no? Ese es el objetivo del ataque. El objetivo del ataque es abrumar al servidor con demasiadas peticiones de forma que ese servidor no pueda entregar el contenido que tiene que entregar a los clientes. Ese es un tipo de ataque muy difícil de contener porque normalmente los servidores no están dimensionados para ese tipo de demanda, de tráfico y etcétera. Entonces, cuando llega ese tipo de demanda, no hay nada que uno pueda hacer, simplemente hay que bloquear el tráfico y se cae, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace CloudFront? CloudFront tiene como CloudFront está adelante de tu servidor, es decir, entre el cliente, que en este caso está representado por las personitas acá, y el servidor, que es el que entrega tu petición, CloudFront tiene la capacidad de detectar ese tipo de ataque y prevenir ese tipo de ataque. Y hace un filtrado inteligente de tráfico para que solamente aquellas peticiones reales que son de tus usuarios pasen por ese filtrado y las peticiones que vienen de robots o máquinas zombie no llegan a tu servidor. Entonces te protegen, ¿no? Entonces Shield es la versión gratis y Shield Advanced es la versión pagada del mismo servicio. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es que el Shield Advanced, literalmente, cuando lo activas, tienes un equipo de AWS, que son personas que están ahí disponibles 24/7, con una pantalla visualizando todo el perfil de tráfico que está pasando por tu distribución y pueden generar y ejecutar acciones de mitigación y de respuesta de forma inmediata cuando hay algún tipo de ataque de DDoS, ¿no? Entonces, ese tipo de equipo se llama SRT, ¿no? Service Response Team, y ese equipo de respuesta es un equipo dedicado a ti una vez que tienes activado y habilitado el servicio Shield Advanced. Eso viene junto con CloudFront, es parte tiene la integración nativa, ¿no? Por lo menos la versión gratis, y la versión avanzada, Shield Advanced, también tiene la integración nativa, pero tiene costo adicional. Además, hay otros servicios como AWS WAF, ¿no? Web Application Firewall, que también tiene integración nativa con tu CloudFront. ¿Qué es lo que hace WAF? Te permite generar y crear reglas que te protegen contra otros tipos de ataques. No solamente ataques de denegación de servicio, pero también ataques como SQL injection, cross-site scripting attack, que son ataques de personificación, y algunos otros tipos de ataques más comunes, ¿no? Además de eso, hay un otro feature que tiene que se llama AWS WAF Bot Control. Entonces, constantemente en Internet existen robots que están barriendo los sitios para capturar información. Algún ejemplo de ellos, existen robots malos y buenos, ¿no? Algunos ejemplos son, el robot bueno es el robot de, por ejemplo, los buscadores. Entonces, los buscadores para encontrar tu página web están constantemente barriendo la Internet y encontrando e indexando información y pasan por tu website. Entonces, el WAF Bot Control tiene el objetivo de dejar que pasen los robots buenos
pero bloquea los robots malos. ¿Qué es un robot malo? Por ejemplo, un scraper, que son páginas que, por ejemplo, están constantemente, o robots, ¿no? Que están constantemente descargando tu página para reindexarla en otros lados o para capturar información del cuerpo digamos, de las páginas y poder disponibilizar en sitios de terceros, cosas como esa, ¿no? Entonces, esos robots malos son prevenidos también por el bot control. Bien, entonces ya hablamos un poquito de cómo funciona el Content Delivery Network. Hablamos un poquito de cómo es posible almacenar esos archivos, esas copias locales de archivos que nosotros llamamos caché en los Edge Locations, que son los data centers que viven cercanamente. Esos Edge Locations o puntos de presencia son los que van a buscar dentro de los centros de caché local o caché regional ese contenido y de ahí el caché regional es el que consume en la otra punta el contenido de tu origen. Y ahora nosotros vamos a ver un poquito más en detalle cómo todo ese proceso funciona. Quiero hacer una pequeña pausa acá, no sé si alguno de los otros panelistas capturaron alguna pregunta o algo que quieran que responda acá, si no, sigo con la presentación. Sí, Adler, de hecho tenemos una consulta básicamente respecto a si almacena en caché, por ejemplo, el CDN en un archivo, ¿eso no genera costo de transferencia cada vez que se consulta? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Cuando se almacena. Al almacenar en un archivo en el CDN, ¿eso no genera costo de transferencia cada vez que se consulta? Perfecto, buena pregunta. Sí se genera costo de transferencia, pero el costo es más bajo. Yo le explico por qué. Si recuerdan, como les comenté, el costo de transferencia existe porque cuando hay un camino largo entre el consumo, entre el browser o la aplicación móvil que está haciendo la petición y el servidor que lo está entregando, ese camino, como les comenté, va pasando por diferentes servidores en el camino y cada lugar por donde pasa, alguien agrega un poquito de costo en el camino, ¿no? Y ese costo se va acumulando. Así es como se calculan los data transfer out, que son los costos de transferencia hacia afuera de AWS. No es que al cachear el archivo más cercano el costo se elimina, sino que se reduce. ¿Por qué? Porque el tráfico entre tu origen, que es el servidor donde está almacenado el archivo, y el CloudFront, que es el servidor que entrega el contenido, ese no tiene costo. Entonces tú estás reduciendo el costo asociado a todo el camino, por ejemplo, de un archivo que está en Estados Unidos hasta llegar al servidor CloudFront que está acá en Chile. El único costo que está pagando es un costo de tráfico local, que por lo general sale por un enlace local y no un enlace internacional, que va desde mi casa hasta el servidor local de caché donde está almacenado acá, el servidor más cercano, ¿no? El POP más cercano. Por eso ese costo de transferencia se reduce, no es que se elimina, se reduce. Buenísimo. Muchas gracias. Hay otra consulta, dice, respecto al tema de seguridad y de WAF, si esto bloquea el web scraping. Exacto. Entonces, volviendo un poquito acá, el web scraping es uno de los robots malos que yo les comenté. La forma como bot control funciona es que cuando tú le activas el bot control, tú puedes definir a través de las configuraciones qué tipo de scrapping es permitido y qué tipo de scrapping es no permitido. Porque hay que recordar que los robots de indexación de páginas de búsqueda también están haciendo scrapping de alguna forma. También están consumiendo archivos, consumiendo contenido de forma automatizada de tu página. Lo que sí normalmente eso es ese tipo de robot, nosotros queremos que lo haga porque queremos que nuestro sitio aparezca, ¿no? en los sitios de búsqueda. Pero sí hay scrappers que son malintencionados, que tienen como objetivo robar contenido. Entonces, hay dentro de WAF Bot Control, hay herramientas para bloquear ese tipo de scrapping. Perfecto. Eso por ahora, Adler. Ya Vale. no tenemos más preguntas en el panel, así que muchas gracias. Perfecto. Igual yo les voy haciendo ciertas pausas en el camino para que vayan Sí, haciendo preguntas. ¿Vale? buenísimo. Bien, entonces vamos a hacer acá un pequeño
profundización en cómo funciona, digamos, el camino completo desde que sale una petición de tu computador hasta que pasa por el punto de presencia, cuando llega a AWS y de vuelta, ¿no? Entonces, todo parte con un request hacia un archivo. Entonces, recordando nuestro ejercicio acá, si yo le puse un dominio y le puse Enter en el browser, ese request, quien va a terminar esa conexión TCP, va a ser mi punto de presencia. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Cómo eso es posible? Eso es porque el DNS, el dominio asociado al DNS, o el DNS asociado al dominio, sabe que quien responde por ese dominio es CloudFront. Y eso nosotros vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de la configuración de Route 53. Entonces, Route 53, en este caso, le va a decir a tu browser, mira, la IP que estás buscando este contenido es esa. Y es una IP de uno de los puntos de presencia de CloudFront. Enseguida lo que hace CloudFront es que va a hacer esa petición, en caso de que no encuentre ese archivo en su caché local, va a hacer la petición al origen. ¿Qué es el origen? El origen puede ser un bucket S3, una máquina en S2, una máquina virtual, puede ser algún servidor que esté fuera de AWS también. Imagina que tú tienes tu servidor en tu garage, hay un computadorcito sirviendo contenido. Tú puedes usar CloudFront adelante de tu servidor de garage también para sacar esa información, ese archivo y almacenar en caché local. Yo no recomiendo tener un servidor en un garage, pero en el caso de que lo tengas, también te puedes servir CloudFront para eso, ¿no? Entonces, una vez que CloudFront consume el archivo original desde su origen, ahí es donde CloudFront genera una copia local, ¿ya? Y entrega la respuesta hacia el cliente que hizo la petición. Y a partir de ahí, el archivo está disponible, está almacenado por un tiempo específico dentro de la copia local, ¿ya? Hay algunas cosas que quiero apuntar acá. Primero es que las distribuciones de CloudFront, una vez que tú las activas, son globales. Es decir, tú tienes la opción de almacenar copias de archivos en todos los 400 plus puntos de presencia que existen de forma global. Obviamente eso se hace bajo demanda, es decir, siempre que hay una nueva petición en uno de los países o en uno de los lugares globales, ahí es donde se genera el almacenamiento. Quien decide cuál punto de presencia te va a entregar es el servidor de DNS. El servidor de DNS usa una técnica para encontrar el punto de presencia geográficamente más cercano a ti y a ese punto de presencia le va a resolver ese DNS. Y a partir de ahí, el punto de presencia que está cercano, geográficamente cercano a ti, es el que va a entregar ese contenido, sea desde el caché local o sea porque rescató del origen por primera vez, digamos, el archivo o el contenido. ¿Ok? Entonces, ese es un poquito el flujo, cómo funciona. Y ahí ahora vamos a pasar, perdón, ahí está, sobre algunas de las configuraciones y algunos términos que yo voy a utilizar para explicar esas configuraciones. Entonces, durante las explicaciones, ustedes me van a escuchar o ya me han escuchado hablar mucho del servidor de origen, ¿no? El servidor de origen nada más es que donde está almacenado el contenido original. En nuestra foto acá, el origen, por ejemplo, de los archivos JPG, de los JavaScripts, de los PDFs y HTMLs, están acá dentro de Amazon S3. Además, yo puedo configurar múltiples orígenes. Entonces, por ejemplo, puedo tener todo lo que es contenido dinámico configurado, por ejemplo, en un Elastic Load Balancer. Es un load balancer que puede estar balanceando diferentes máquinas virtuales con web servers que generan contenido dinámico. Entonces, eso también puede ser uno de mis orígenes. Y también puedo tener servicios como el caso de Elemental Media Store, que es uno de los servicios de media que tenemos en Amazon Web Services, que básicamente lo que hace es la entrega de video on demand y video en vivo, ¿no? Para los que conocen sitios como Amazon Prime o Twitch, ese video que se está entregando, que se está generando, es entregado desde Amazon
Elemental Media Store. Entonces, todos esos pueden servir como diferentes orígenes, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, cuando yo hablo de política de protocolo de lectura, ¿no? Tiene que ver con cuál es el protocolo que voy a utilizar para establecer una conexión entre mi fuente de contenido y el browser. Y como opciones tenemos HTTP o HTTPS, ¿ya? Son las opciones de HTTP y HTTP cifrado, básicamente, ¿no? Cuando me escuchan hablar de TTL o el periodo de expiración, esos son configuraciones que se hacen en el origen y que se entregan a través de las cabeceras, ¿ya? Los headers. Entonces, cuando CloudFront va a consultar por un archivo dentro del origen, el origen le dice, mira, el TTL o el tiempo de vida, el tiempo de expiración de ese archivo es, por ejemplo, 3.600 segundos, como es este caso. Entonces, si vemos este ejemplo, S3, que es el origen, le dice a CloudFront que el TTS es 3.600 segundos. En este caso, ya el load balancer le va a decir, mira, el TTL son solamente 5 segundos. Entonces, tú puedes configurar diferentes TTLs dependiendo del tipo de contenido que estás armando, ¿no? Entonces, el TTL, recuerdo, es un tiempo en segundos que determina cuánto dura la vida del caché, la vida de la copia de archivo que está almacenada dentro de CloudFront, ¿no? También me pueden escuchar hablar de los query strings. Entonces, para los que están familiarizados con desarrollo web, son aquellos parámetros que uno le pasa después de la interrogación que va en la URL. Esos parámetros normalmente existen para justamente avisar o hacer saber al servidor que el contenido dinámico que está generando tiene ciertos parámetros y le ayuda a tomar la decisión sobre ese contenido dinámico. Un punto importante que es una de las preguntas que te puede caer en la certificación es que por defecto los query strings no son reenviados desde CloudFront hacia los orígenes, ¿ya? Eso no es así por defecto. Tú tienes que configurar eso si es que quieres hacer el proxeo o el forward o mandar de vuelta hacia el origen todos los query strings que pasan por CloudFront. Y por último, otra de las configuraciones importantes que tiene es lo que nosotros llamamos de Trusted Signers. Son los firmadores confiables, es decir, ¿quién puede firmar las URLs y cookies para el caso de contenido privado? Entonces, es la primera vez que vamos a escuchar eso de contenido privado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo tener contenido privado si hay una copia local almacenada en todos esos puntos de presencia? Entonces, vamos a hacer un experimento acá de pensar en algo como Amazon Prime, ¿no? Amazon Prime es un servicio que tiene cobro, o sea, las personas tienen que suscribirse y pagar una mensualidad para poder acceder a ese contenido. Y ese contenido está almacenado en una copia de caché local. ¿Cómo hago para proteger ese contenido de manera de que solamente personas que están autorizadas a consumir ese contenido puedan consumirlo si es que no lo estoy protegiendo en el servidor original, ¿correcto? Entonces, ¿cómo funciona toda esa parte? Esa parte funciona justamente con dos técnicas que tenemos llamadas Signed URL, que son URLs firmadas, y Signed Cookies, que son cookies firmados. Entonces, esos son los dos mecanismos de protección que nos permiten que CloudFront sea capaz de averiguar si aquella persona que está tratando de consumir un contenido tiene permiso y puede consumir ese contenido. Eso no ocurre en el servidor de origen, sino que lo ocurre ahí directamente en CloudFront, ¿ya? Entonces, ahí con la introducción de esos dos conceptos, ¿cierto? De protección de contenido, nosotros vamos a ver con detalle cómo eso funciona también, ¿ya? Entonces, bueno, acá en la foto estamos mostrando una copia, por ejemplo, un pantallazo de Amazon Prime, y ahí vemos que hay ciertos contenidos que sí queremos entregar. Algunos son estáticos, otros son dinámicos, algunos tienen que estar protegidos, otros no necesariamente tienen que estar protegidos. Todo eso se puede lograr con CloudFront. Para contenido estático, ya lo hemos hablado. Se utiliza como almacenamiento, por ejemplo, S3 y se puede almacenar una copia local. Para los videos, eso sí,
son contenidos privados, entonces están almacenados probablemente también en un S3, con la diferencia que no son de acceso público, solamente se puede acceder una vez que esté autenticado. Tenemos también contenido dinámico, por ejemplo, acá nos está mostrando cuáles son los deals del día, ¿no? Cuáles son las promociones y cosas así. Ese tipo de contenido se cambia constantemente. Entonces, contenido que está constantemente cambiando, o no lo cacheamos, no almacenamos ninguna copia, o lo hacemos por un periodo muy cortito, como algunos segundos, ¿no? Y por último, algo que también hace CloudFront es, como les comenté, el término del handshake del SSL, ¿no? El CloudFront es el que establece la conexión segura con tu browser. Todo eso está cubierto por CloudFront, ¿ok? Y bueno, el user input, que en este caso sería la protección de WAF, que es básicamente la limpieza de la data y la prevención de ataques que pasan desde formularios, por ejemplo, hasta llegar a tu servidor a través de WAF, ¿no? Entonces, eso también está asociado a CloudFront. Todo eso son features, son cosas que CloudFront puede entregar para tu página web. Otro punto importante, que también es importante mencionarlo porque sale en la certificación. CloudFront también es capaz de generar compresión automática de contenido. ¿Y a qué me refiero con compresión automática? Puede que exista algún archivo como una imagen que pesa 100 kilobytes en tu origen, o un texto que pesa 10 kilobytes en tu origen, pero que cuando el browser lo consume, la imagen llega, por ejemplo, a 50 kilobytes, a la mitad del peso. O el archivo que pesaba 10 puede pesar 10 veces menos, ¿no? Ese tipo de compresiones como Broadly o como gzip, están disponibles también de forma nativa dentro de CloudFront a través de algunas configuraciones que permiten que se comprima el archivo antes de entregarlo. Eso hace con que menos bytes, menos tráfico pase a través de la red, entonces te reduce los costos de transferencia de datos, y también te acelera el tiempo de carga de las páginas, el tiempo de carga de los contenidos, porque estás traficando menos datos, menos megabytes, menos carga, ¿no? La forma de habilitar esa compresión es a través de las configuraciones dentro de la distribución de CloudFront. Hay una opción que dice comprimir objetos automáticamente, que no viene habilitada por defecto, pero que puedes habilitar ahí por cada una de sus distribuciones dentro de CloudFront. Bien, entonces para el tema de servicio de contenido privado, ¿no? Entonces yo les comenté que hay dos formas de restringir, digamos, los contenidos privados. Una de ellas es directamente en CloudFront, es decir, que CloudFront haga el control a través de las URLs y cookies firmados de quién puede o no puede acceder al contenido. La siguiente forma es a través de lo que nosotros llamamos OAI, ¿no? Que es la sigla en inglés, pero en español sería la identidad de control de acceso, que es una configuración que restringe el acceso en el origen de forma exclusiva a CloudFront, ¿ya? ¿Qué significa eso en la práctica? Que si yo tengo un contenido disponible en mi origen, por ejemplo, en un bucket S3 o en un load balancer, y yo activo el OAI, lo que ocurre es que ese contenido deja de estar disponible vía S3 y deja de estar disponible vía load balancer o S2 o lo que sea. Solamente la única entidad que puede acceder a ese contenido es CloudFront. Y cualquier usuario que quiera consumir el contenido tiene que sí o sí pasar a través de CloudFront. Esa es una forma de proteger además contra aumento de costo o proteger. Imaginen la situación donde yo tengo disponible tanto la URL generada por CloudFront como el origen. Un usuario, un cliente, con un poco más de conocimiento podría simplemente agarrar la URL que apunta al origen e ignorar mi distribución CloudFront, ¿no? Entonces, para no ocurrir eso, tú puedes restringir el acceso en el origen. Y de hecho, eso es una de las cosas que vamos a ver acá en nuestra demo del día de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago entonces la parte de la restricción a través de URL y cookies firmados, ¿no? Entonces, acá el usuario parte por hacer una petición
que llega al Edge Location, a CloudFront. A partir de ahí se hace la petición al origen, pero cuando yo intento hacer la petición directamente hacia el origen, rechazado. Entonces, ese es el caso de la protección que yo les comentaba del acceso al origen, ¿no? Bien, entonces para la configuración de URLs firmadas, ¿qué tengo que decidir entre URLs firmadas o cookies firmados? Y ahí depende un poquito del caso de uso que estás haciendo. Y yo voy a dar algunos ejemplos acá. Las URLs firmadas se hacen para restricción de archivos individuales. Imagina que yo quiero compartir un archivo que se va a descargar muchas veces. Por ejemplo, imagina que yo desarrollé mi software y quiero almacenar el instalador de mi software en el S3 y lo quiero proteger con un CloudFront y mi página web apunta un link a ese instalador, pero solamente personas que están logueadas pueden acceder a ese instalador y pueden descargar mi software. Ese es un caso para la URL firmada. Yo conozco muy bien cuál es el archivo que estoy protegiendo. Yo sé cómo lo quiero proteger. Es un solo archivo o algunos pocos archivos. En este caso tiene mucho más sentido utilizar las URLs firmadas. ¿Por qué? Porque es una firma para un archivo. Yo no puedo decir, fírmeme estos 100 archivos o estos 1000 archivos o decirlo de forma automatizada, cualquier archivo que aparezca yo quiero firmar. Para eso existen los cookies firmados. Pero para los archivos individuales, sí, las URLs firmadas son la mejor opción. Ya para el siguiente caso, donde yo tengo archivos que se están generando constantemente y que están, por ejemplo, pueden ser archivos que están siendo subidos vía upload por mis clientes, y yo quiero restringir el acceso a esos archivos a que solamente clientes y usuarios autenticados puedan acceder a esos archivos. Entonces la mejor opción es la utilización de cookies. ¿Por qué? Porque la cookie se genera en el mismo momento donde yo autentiqué. Y una vez que se genera la cookie, esa cookie viaja en el header de mi petición, se almacena en el dispositivo y a partir de ahí todas las nuevas peticiones de cualquiera de esos archivos van a enviar en su cabecera esa cookie que va a ser validada por CloudFront en este caso. Quiero hacer una breve pausa para responder más preguntas. No sé si por ahí... Buenísimo. Sí, tenemos varias preguntas. Dale, vamos. Vamos a partir con la del chat. Preguntan, ¿CloudFront se mantiene siempre sincronizado con el servidor de origen? Muy bien, muy buena pregunta. Entonces, la forma como funciona CloudFront es bajo demanda. ¿A qué me refiero con eso? Que si no hay nadie haciendo peticiones a tus archivos, CloudFront no va a ir al origen a pedir informaciones de los archivos. A partir del momento que hay una petición por ese archivo, lo primero que va a hacer CloudFront es preguntar, ¿tengo una versión, una copia de ese archivo? Y va a averiguar eso. Imagina que lo encuentre una copia de ese archivo. Entonces CloudFront se hace la segunda pregunta, que es, ese archivo, ¿cuándo fue la última vez que lo descargué? Hace 2 días. ¿Cuál es el TTL del archivo? Son 24 horas. Entonces ese archivo no sirve. Entonces el CloudFront lo que hace ahí recién pide una versión actualizada de ese archivo hacia el origen, vuelve a almacenarla y ahí lo entrega directamente al cliente. Y la segunda petición va a pasar por ese mismo proceso, pero va a encontrar el caché localmente, va a ver que el tiempo, el TTL, o sea, la expiración todavía no ocurrió, el archivo está válido dentro del caché y ahí se lo va a entregar directamente sin preguntar nuevamente al origen. No es que CloudFront vaya al origen de forma activa a mantenerse sincronizado con el origen, sino que es bajo demanda. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Y otra pregunta dice, ¿cómo se hace el cálculo en el DNS para el TTL? El cálculo en el DNS, el cálculo del TTL no se hace en el DNS. La forma como se define el TTL es que tu origen tiene que tener una política y la forma como esa política se entrega hacia CloudFront es a través de las cabeceras, ¿no? Entonces, imagina que CloudFront literalmente está haciendo un request, está haciendo un requerimiento de un archivo hacia el origen. En la respuesta de ese archivo hacia CloudFront,
viaja una cabecera con configuraciones sobre ese archivo. Y en esa cabecera está la política de tiempo de expiración. Entonces, CloudFront lee del origen y el origen es el que informa a CloudFront por cuánto tiempo CloudFront debe almacenar una copia válida de ese archivo. Y ahí CloudFront se va a configurar basado en esa política. Si no hay una política por parte del servidor de origen, CloudFront asume la configuración por defecto que lo puedes hacer tú al momento de la construcción, de la creación de tu distribución de CloudFront. Tú puedes definir un TTL por defecto, ¿ya? Y eso ocurre al momento en que estás configurando CloudFront. Creo que respondí la pregunta. Perfecto. Súper. Otra pregunta que tenemos. ¿CloudFront se puede integrar con servicios serverless como Fargate, API Gateway o Lambda? Por supuesto que sí. Cualquier servicio que sea capaz de responder una petición HTTP o HTTPS es un candidato para la utilización con CloudFront. CloudFront finalmente lo que hace es consumir estos servicios de forma a través de HTTP como si fuera un consumo de un cliente cualquiera. La diferencia es que tú sí puedes configurar esas políticas, por ejemplo, de restricción a través de las cabeceras, a través de las cookies, pero más allá que eso, se puede utilizar detrás de CloudFront cualquier servicio que te entregue acceso vía URL. Entonces estamos hablando de Fargate, de los servicios, no sé, ECS, EKS, API Gateway, por ejemplo, también es otro. El mismo Lambda Invocation, que es posible generar una URL de invocación Lambda también. Y cualquier otro servicio que te permita invocar a través de una URL HTTP. Buenísimo. Otra consulta. ¿Cuál sería, pregunta Pablo, cuál sería entonces la desventaja de comprimir los archivos? Porque se habló de las ventajas y quiere saber si existe una desventaja de comprimir los archivos. Ok. Mira, es un trade-off. Todo es un intercambio, ¿no? La compresión del archivo utiliza cómputo, ¿cierto? Tú necesitas, el proceso de compresión de un archivo es un computador que está computando el algoritmo de compresión. Y eso tiene un costo asociado. Y es por eso que cuando la opción en CloudFront viene deshabilitada por defecto, porque cuando la habilitas, hay un pequeño costo asociado a la compresión. Entonces, ¿cuál es el intercambio que estás haciendo? ¿Cuál es el trade-off que estás haciendo? Finalmente estás pagando un poquito más para entregar mejor experiencia al cliente. Es decir, menos datos siendo traficado por la red y una carga más rápida de tu website o de tu aplicación, de tus imágenes, videos. O sea, el intercambio que se hace es ese. Se baja el costo de data transfer, se sube un poquito el costo de procesamiento y se disminuye también el tiempo de respuesta. Ese es básicamente las ventajas y desventajas que uno tiene que llevar en cuenta. Perfecto, están llegando hartas preguntas no sé si tenemos tiempo, pero tratemos de responderlas todas, ¿ya? Vamos. ¿Cómo se puede testear los tiempos de entrega de CloudFront y la latencia si no puedes estar en todo el mundo? ¿Una VPN? Pone entre paréntesis. Qué buena pregunta. Mira, no hay una forma sencilla de consumir todos los contenidos desde todas las partes del mundo al mismo tiempo para hacer alguna suerte de benchmark. Yo creo que VPNs podría ser alguno de esos mecanismos, pero la pregunta que yo hago va mucho más allá que eso, que es ¿por qué querrías hacer algo así, ¿no? Yo creo que lo importante es el benchmark que importa acá es ¿cuál es la diferencia entre consumir ese archivo de su origen y consumir ese archivo desde CloudFront. Y ese es el benchmark que lo puedes hacer y no importa dónde estés en el mundo y que hagas ese benchmark, siempre va a ser más rápido descargar o cargar la página desde CloudFront, ¿ya? Entonces, efectivamente, yo no te podría decir, mira, esa es la métrica en todo el mundo, a menos que tú estés recolectando analíticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es posible que si es un single page application o algo que esté en la punta de recolectando analítica de tiempo de respuesta, y eso volviendo a subir a un repositorio centralizado, ahí recién podrías saber cuál es el tiempo promedio de entrega de ese contenido en todo el mundo, ¿no? Pero fuera de eso, no tendría mucho sentido tomar esa métrica. Buenísimo.
Otra consulta, ¿esa cookie firmada que viaja en el header está encriptada? Correcto. Entonces, la cookie como tal, para decir que una cookie está encriptada, depende de por dónde está viajando esa cookie, ¿no? Si está viajando vía HTTPS, es decir, está viajando a través de una conexión segura, una conexión cifrada, la cookie va cifrada también. La misma conexión HTTPS, el protocolo SSL que se establece entre los dos servidores, es responsable por cifrar la cookie y enviarla en el camino de forma cifrada, ¿ok? Si la cookie no está cifrada, es decir, yo estoy accediendo vía HTTP y no HTTPS, la cookie en sí no está cifrada, pero el contenido, es decir, la firma sí está cifrada y va cifrada utilizando, digamos, el certificado asociado al dominio. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que pasa con eso? De que como va cifrado con un certificado asociado al dominio, el servidor puede corroborar de que la entidad que firmó es la entidad correcta que pertenece al dominio correcto, ¿no? Así es como funciona todo tipo de cifra basada en llave pública, llave privada, más certificado, ¿no? Así es como funciona el HTTPS por lo general. Así que en ambos casos, la cookie tiene digamos, la forma de corroborar de que no haya sido modificada y cosas así. Buenísimo. Acá otra pregunta de Karen Cifuentes dice, ¿y cómo responde a los errores? Sé que con la versión que ya tiene hasta que consiga una nueva versión actualizada. Perfecto. Déjame entender a qué se refiere con errores, porque finalmente el CloudFront funciona como un proxy, ¿ya? Entonces, si el CloudFront imaginemos el siguiente caso, ¿no? El archivo existe en el origen y alguien lo borra del origen, ¿ya? Pero CloudFront tiene una copia. Entonces, CloudFront, mientras dure el TTL, mientras el tiempo de vida de expiración de ese archivo existe, CloudFront va a seguir entregándolo a menos que tú hagas un proceso que se llama invalidation o caching validation, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ahí en este caso sí se borra el caché y ahí te va a empezar a entregar un error 404. Eso para archivos que son estáticos. Para archivos que no son estáticos, que son dinámicos, recuerda que CloudFront traspasa directamente la petición al origen. Entonces, si genera un error, como un 500 o un 400 algo, en el origen, el CloudFront va a recibir ese error y lo va a pasar de vuelta el error hacia el browser. Es decir, cuando veas el error en la pantalla, es exactamente el mismo error que te entregó el origen. Perfecto. Aquí nos pregunta otra participante, ¿CloudFront asociado a un Route 53 para un API Gateway privado? Bueno, el API Gateway privado no te va a funcionar con CloudFront por la misma razón que dice el nombre, es privado. Un API Gateway privado está disponible hacia tu VPC, es decir, tiene una IP, o sea, el DNS que se resuelve de ese punto de invocación se resuelve a una IP privada accesible solamente desde adentro de tu VPC, ¿no? Pero sí es posible utilizar un CloudFront adelante de un API Gateway público y utilizar, digamos, los mecanismos que tiene API Gateway de restricción de acceso para poder proteger ese punto de API y además entregar el punto de conexión HTTP de ese API Gateway dentro de un POP, ¿no? De un punto de presencia. Es decir, cuando estoy accediendo al API, quien está respondiendo es CloudFront, pero finalmente la comunicación entre CloudFront y el origen ocurre por el backbone de AWS y los típicos mecanismos de seguridad del API Gateway aplican también para esos casos de API Gateway a través de CloudFront. Buenísimo. Acá Karen pregunta nuevo, dice, si el TTL ya está caducado, simplemente no lo deja disponible el archivo. No lo deja disponible. Si el TTL está caducado, lo que hace CloudFront es ir a buscar nuevamente el contenido al origen. Ese es el comportamiento que tiene CloudFront. Perfecto. Otra consulta acá de Giovanni dice, al comprimir una imagen de algún portal, ¿se correría el riesgo de que la calidad de la imagen baje al momento de ser presentada al usuario final? Perfecto. Buena pregunta. Las compresiones que se utilizan de esos archivos son las compresiones que comenté anteriormente, gzip, y ese tipo de compresión
es lo que llamamos de compresión sin pérdida, ¿no? Se podría, existen otros tipos de compresión que generan pérdida de calidad, pero las compresiones de gzip son compresiones que existen para disminuir al máximo el tamaño de un archivo, generando el mínimo posible de pérdida. Entonces, las compresiones en pérdida básicamente te permiten volver al estado original de las imágenes. Por ende, no hay pérdida de calidad, ni en las imágenes ni en el vídeo, para ese tipo de compresión específica, ¿no? De gzip. Claro, perfecto. Y me van quedando ya dos últimas. Dice, Edgar dice, ¿es cierto que CloudFront no acepta requests que contengan get más body? Sí, o sea, entiendo que, no sé si entiendo bien la pregunta, pero todos los métodos que están disponibles para la respuesta de cualquier petición HTTP están disponibles en CloudFront también. Incluso lo puedes configurar en CloudFront. ¿Cuáles son los métodos a que responde? Puedes responder a get, a put, a option, puedes responder a post. Esos son configuraciones que lo puedes hacer en CloudFront y determinar y definir cuáles son pass-through, es decir, cuáles van directamente al origen, cuáles se bloquean y cuáles se responde desde CloudFront. Perfecto. Listo. Vamos viendo. Dice, ¿qué pasa si CloudFront se cae? Bien, mira, CloudFront es un servicio global que no está atachado específicamente a la infraestructura de ninguna región en particular. Esos son data centers que viven completamente aislados de las regiones. ¿Qué quiero decir con eso? Que incluso cuando hay un problema en una región, el CloudFront puede sobrevivir. Ahora, ¿qué pasa si ese data center, imaginemos el caso, ¿no? Se cayó un meteoro en ese data center. El CloudFront funciona como una entidad distribuida. ¿Qué significa eso en la práctica? Que cuando usas CloudFront y Route 53 en conjunto, Route 53 conoce el estado de salud de los POPs, de los puntos de presencia. Entonces, cuando Route 53 detecta que un POP se bajó o no está disponible porque le cayó un meteoro, lo que va a hacer el DNS es que te va a encaminar al siguiente punto de presencia más cercano. Es decir, siempre va a llegar el contenido al cliente a menos que caigan 400 meteoros, pero la idea es que siempre entregue y tenga el máximo de SLA de disponibilidad posible a través de la red distribuida de CloudFront. El contenido siempre va a llegar, lo que sí puede que demore un poquito más porque está yendo a sacar de un punto de presencia diferente, por decirlo, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Adri. Ahí Alejandro dice que eres un crack y Samuel dice muchas gracias por leer nuestras preguntas y responderlas. Así que estupendo. Muchas gracias, Adri. Ahí no te interrumpimos por el momento, así que puedes continuar. Muchas gracias. Dale, genial. Yo voy a correr porque vamos llegando ya al tiempo y quisiera mostrar rápidamente la demo. Entonces vamos a pasar rápidamente por acá en el proceso, digamos, de la URL firmada. Yo por ahí vi que había una pregunta preguntando cómo funciona, ¿no? Es bien sencillo, la verdad. Acá, si quieren, esa presentación se la vamos a compartir igual, pero pueden sacar pantallazo. Para la URL firmada, básicamente se utilizan las credenciales temporales que se generan con un servicio llamado STS, que es el servicio que hace hablar en tu origen con el CloudFront, y basado en esas credenciales se generan la firma, y la firma se firma usando esas credenciales. Es decir, cuando la credencial expira, a partir de ahí, la URL firmada deja de funcionar también. Y esa es una forma de protegerse, porque imagina el caso, yo acabo de generar una URL firmada, la publiqué en Twitter y tengo mucha gente descargando el archivo usando esa URL y ya no quiero más, quiero bloquear el acceso a ese archivo. Pero la URL ya está firmada y tiene un TTL de, no sé, 48 horas. ¿Qué hago? ¿Tengo que esperar todo eso? No, yo puedo borrar las credenciales asociadas a la firma y eso va a bloquear el acceso inmediatamente. Entonces, así es como funciona la URL firmada. Para el caso del cookie, como yo les había comentado, lo que va firmado es el cookie. Entonces, el cookie él viaja en la cabecera de todas las peticiones que hace tu browser hacia CloudFront. Siempre va en la cabecera la cookie que está almacenada, a menos que limpies la cookie. Y en este caso, tendrías que autenticarte nuevamente, ¿no? Porque durante el proceso de autenticación, ahí es donde se genera la cookie firmada y se queda almacenado ahí en el browser.
es bueno comentarte que la SDK de AWS, tanto para aplicaciones móviles como para clientes, digamos, browsers, ambos van a lidiar y hacer toda esa complejidad, digamos, de la firma, de generar la cookie, de refrescar y todo eso de forma automática. No tienes que preocuparte con eso porque eso ya lo hace la SDK. Entonces, ahí el tip es siempre utilicen la SDK para configurar ese tipo de acceso, ¿no? Bien, entonces, pasando acá rapidito, vamos a la parte de identidad de acceso. Como les comenté antes también, es posible bloquear el acceso directo hacia el origen. Ya pasé por eso, entonces voy a pasar rápido por acá. Ya expliqué que se puede bloquear el acceso directo al origen. Ya hablamos un poquito sobre la expiración de contenido también. Entonces, ¿qué otras formas, además del TTL, existe para expirar ese caché o borrar esa copia, ¿no? Bueno, el TTL es la mejor forma, siempre va a ser la mejor forma. Tú lo configuras, tú determinas el tiempo y después de ese tiempo, todas las peticiones o la siguiente petición va a ir a buscar el archivo fresco y se va a generar de nuevo el caché. Pero es posible también usar algunas otras técnicas. Otra de ellas que se utiliza mucho es el cambio del nombre del archivo. Entonces, tu archivo se llama imagen.1.jpg. Bueno, yo quiero una nueva versión. Yo genero el imagen.2.jpg, actualizo el link y a partir de ahí ya no está cacheado, ya es un nuevo link y esa imagen va a ser ya va a estar disponible actualizada nuevamente, ¿no? Eso lo hace de forma automática los packers como Webpack, que agarra la Single Page Application, las aplicaciones como React, como Vue.js y ese tipo de aplicación. Cuando le estás haciendo el bundling, es decir, cuando estás compilando, por decirlo, tu aplicación para distribuirla, se generan nombres únicos de archivos por cada nueva compilación. Eso es muy interesante para los flujos de CI/CD, donde yo quiero que siempre que yo haga un cambio en mi aplicación, automáticamente no quede cacheada la versión vieja que yo tenía. Entonces, la forma más eficiente de hacer eso es a través de los cambios de nombres de archivos, ¿ya? Y por último, existe otro mecanismo que es tu último recurso porque es muy poco eficiente, que son las invalidaciones de objetos. Yo puedo ir directamente a la consola, invalidar los objetos y eso lo que va a hacer es que le va a mandar un comando a los 400 tantos servidores para decirle borren el caché de ese archivo. Entonces, entienden que para sincronizar más de 400 puntos de presencia que potencialmente tienen una copia de ese archivo, es poco eficiente. Bien, perdón. Entonces, también les comenté sobre el soporte SSL. Los certificados van configurados directamente en CloudFront. Se pueden almacenar dentro de un servicio llamado Amazon Certificate Manager o ACM. Entonces, puedes generar desde ahí mismo tu certificado o puedes hacer el upload de un certificado generado fuera. Hace el Certificate Manager y utilizar estos certificados para firmar las cabeceras HTTPS dentro de CloudFront, ¿no? De esa forma, la comunicación se establece de forma segura entre el browser y CloudFront. Bien. ¿Qué más? Acá es un poco más de lo mismo, ya lo hemos hablado, toda esa parte también ya lo hemos hablado. Otra cosa importante que pueden hacer es restringir el acceso por país. Entonces yo puedo definir a través de CloudFront que el acceso solamente estará disponible dentro de los países seleccionados o puedo bloquear países que yo no quiero que tengan acceso a mis archivos. Y eso también permite utilizar CloudFront. Probablemente algunos de ustedes han accedido a servicios como Netflix, donde a veces ciertas películas no están disponibles en un país o están disponibles en otro. Esos lo logran a través de técnicas muy parecidas a esa, donde pueden definir, habilitar o deshabilitar blacklist, whitelist, de cuáles países tienen acceso a ese contenido. Mira, yo quiero encerrar la parte de CloudFront por acá, nos va quedando poco menos de 15 minutos. Yo quisiera hacerles la demo.
finalmente la parte de Route 53 no la alcanzamos a hacer, pero como les comenté, ya hay una sesión completa o donde su mayoría hay una sesión completa de Route 53 que está disponible en los canales de YouTube, que los vamos a compartir o ya hemos compartido. Así que yo lo que voy a hacer es mostrar una breve demo que tengo acá. Si me dan un segundo para cargarla. Ahí está. Entonces yo tengo una aplicación que yo creé acá, bien sencilla. Déjame ver si puedo compartirla. Vamos a ver. Avísenme por favor si ven mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Alguno de los panelistas? Ya, bien. Sí, sabemos. Sí, sí, la vemos. Listo. Entonces, acá tengo una pequeña aplicación, ¿ya? Que simula, por ejemplo, un YouTube, por ejemplo, donde yo puedo subir archivos, entonces yo puedo hacer upload de archivos y puedo además consumir esos archivos, ¿no? Como pueden ver, yo le hice clic acá y los archivos no están disponibles. Me está pidiendo loguear para poder visualizar los archivos. Entonces, yo asumo, entonces todo eso está, hay una distribución de CloudFront que está entregando eso. Y como yo no estoy logueado, si yo intento acceder a cualquiera de los archivos que está ahí sin estar logueado, como hay una cookie firmada, no me lo va a dejar. Y eso es lo que quiero demostrar acá para ustedes. Yo voy a partir primero mostrando el caso feliz, ¿no? El caso donde yo sí estoy logueado, tengo la cookie habilitada y puedo acceder al archivo. Entonces acá hice mi login, voy a ir a la parte de clips, se me van a cargar acá los archivitos, entonces tengo un clip acá, le puedo poner play, déjame disminuir el volumen acá para no asustar a la gente. Listo, entonces tengo un clip, estoy consumiendo, entonces ese contenido que está acá está almacenado en CloudFront, o sea, lo estoy consumiendo desde CloudFront. En algún momento CloudFront fue a mi origen, tomó el archivo y lo trajo y lo almacenó en una copia local. Lo mismo con el thumbnail que me apareció acá. Entonces, si yo ahora hago eso que está acá, defino que quiero ver la URL de las imágenes y hago un refresco acá de mi página, apenas se cargue, acá está, mira. Entonces, ahí se cargó el thumbnail. Yo puedo tomar esa URL que está acá, que es la URL del thumbnail, y tratar de accederla acá vía página. ¿Dónde está? Vamos a poner ahí. Y ves que yo puedo acceder. ¿Qué pasa si yo agarro esta misma URL e intento acceder utilizando una ventana privada? Que no sé si se está compartiendo acá. Déjame ver acá. Un segundo. Me avisan si ven mi pantalla. Sí se ve. Ahí estamos en el Firefox privado. Firefox privado. Entonces, si intento entrar a la misma URL, van a ver que yo tengo acá missing key. Entonces, no me deja consumir, me genera un error, no me deja consumir el archivo porque yo no estoy logueado, yo necesito una cookie privada para poder acceder a ese archivo, ¿no? Entonces, ese es como la configuración, la forma que se hace. Lo mismo para el video. Si yo intentara consumir, pero déjame mover acá, si yo intentara consumir el video desde cualquier otro browser que no esté logueado, no tendría la cookie firmada, no podría acceder, ¿no? Entonces, ¿cómo eso está configurado? Porque finalmente cuando yo no estoy logueado, si yo le hago el sign out, igual tengo, por ejemplo, imágenes y otras cosas que sí puedo acceder y que no me está bloqueando, ¿no? Entonces, la forma como eso funciona es que dentro de CloudFront, déjame ver si mi sesión todavía sigue activa acá. No sigue, voy a tener que refrescarla. Dame un segundo para refrescarla. Vamos si actualiza mi sesión. Acá está. Entonces, yo acá estoy y voy a navegar hacia la pantalla de CloudFront. Entonces, dentro de CloudFront, como les comenté, está el concepto de las distribuciones. Y las distribuciones, ¿dónde está? Ahí está. Dentro de las distribuciones, perdón, me metí a CloudFormation.
es un error común. Siempre voy a CloudFormation en lugar de CloudFront. Ahí está. Entonces acá están varias distribuciones dentro de las cuales yo puedo, cada una de esas es responsable por distribuir algún tipo de contenido específico, ¿no? Yo voy a ir a la distribución que tengo. Déjame recordar cuál era de ellas. Creo que era esta que está acá. Entonces, esta distribución tiene varias configuraciones, ¿ya? Entonces, primero, el origen. Acá es donde yo defino cuál es el origen de mi página web. En este caso es un bucket S3, ¿no? Entonces el origen ya está acá configurado. Yo podría agregar otros orígenes y no necesariamente tendrían que ser un S3, podría ser un S2, un load balancer. Después yo tengo lo que yo les llamo behaviors. Los behaviors son los que permiten crear diferentes comportamientos basados en el tipo de ruta de acceso a los archivos. Entonces yo acá fijé de que todo lo que esté dentro de la carpeta clips o de la ruta clips va a tener el behavior que está acá arriba y por defecto todo lo demás va a tener el behavior que está acá abajo. Entonces si yo pongo editar el behavior por defecto, vamos a ver que yo no dejé habilitado acá la parte de restricción de acceso. Dice, ¿restringir el acceso a los visitantes? No. Es decir, cualquiera puede acceder. Pero cuando yo voy al segundo behavior que yo agregué, llamado clips asterisco, yo voy a ver acá que la restricción de acceso es si defino quién es el firmador, es decir, la cuenta que autoriza eso, y defino cuáles son las cuentas. En este caso yo puse self, significa que es la cuenta que estoy en este momento conectado, utilizando. Esa es la única cuenta que puede firmar, sea las URLs o las cookies, para permitir el acceso. Con eso yo ya fui capaz de restringir el acceso solamente para quienes están conectados. En este caso, yo usé una integración con Cognito. Cognito es el servicio de autenticación, que es el que está finalmente generando la cookie. Entonces, ¿quién genera la cookie en este caso? Es Cognito, que está integrado acá con mi CloudFront para poder generar esa restricción de acceso, ¿no? Además de eso, si nosotros vamos a las configuraciones generales de CloudFront, vamos a ver algunas otras cosas también. Primero, yo tengo acá el certificado que estoy utilizando para poder entregar la versión HTTPS. Pueden ver que yo tengo un dominio propio y que tengo una versión HTTPS. Quien firma ese certificado que está configurado acá. Ese certificado está habilitado dentro del ACM, el Amazon Certificate Manager. Yo simplemente lo elijo acá. La otra configuración que tengo es finalmente, en lugar de utilizar la URL por defecto de la distribución, entonces ustedes pueden ver que mi distribución tiene su propia URL, que está acá. Si yo accedo a esa URL, yo debería ser capaz de ver la misma página. Pueden ver que la URL es distinta, pero para poder acceder a la URL usando mi dominio propio, que está acá, yo vengo a la configuración y apunto acá cuál es mi dominio. Eso es una configuración directa con Route 53. Ese dominio está hospedado en una zona pública dentro de mi servicio Route 53 también. ¿Qué más importante? Yo creo que esos son como los puntos principales que cubren los temas que yo comenté en la presentación. Y que básicamente son los puntos más importantes para saber pensando en la certificación de Cloud Practitioner. Todavía nos quedan algunos minutitos, creo que 5 minutitos. Aprovechemos para responder unas últimas preguntas y pedir a la gente que llene la encuesta. No sé si tenemos alguna pregunta más que responder acá, Edu. Por el momento creo que, bueno, ahí Amneris pone si hay algún tip para la certificación. Sí, mira, para la certificación, específicamente Cloud Practitioner, lo importante es entender cómo funciona CloudFront en relación a los orígenes, entender cómo se pueden proteger los contenidos. Entonces, por ahí van a haber preguntas de qué tipo de protección para contenido privado existe, ¿no? Entonces, podemos hablar de Signed URLs y Signed Cookies. Esas son las dos formas de proteger. También van a haber preguntas sobre cómo proteger el contenido en el origen. Es a través del OEA. Entonces, básicamente yo ya cubrí prácticamente todo lo que normalmente sale en esa certificación en particular. Así que
ni un tip Buenísimo. específico. Descarguen la presentación y por ahí van a tener el material que se va a utilizar ahí para estudiar, digamos, para la certificación. Buenísimo, buenísimo. No, nada, ahí a ver, creo que no hay más preguntas. Dice, bueno, Eva, los otros ya, las otras preguntas fueron respondidas. Dile, hola, ¿cuánto tiempo te tomó conocer todo esto de AWS? Uy, esto es un servicio, ¿no? AWS tiene 200 y tantos servicios. Bueno, yo llevé por lo menos los 3 años y medio que llevo trabajando acá, más los otros 5 años que trabajé con AWS antes de entrar a AWS. Pongámosles 8 años y medio por ahí, pero en realidad no es necesario. Yo creo que para empezar a usar, basta empezar a meter manos, a probar, a hacer cositas pequeñas. No hay que aprender todo para empezar a usar. Lo importante es elegir algún caso de uso o alguna curiosidad o algo y empezar de pequeñito usando un servicio, una cosita y armar tu propio website y ponerlo en un S3 y ponerlo en CloudFront y por ahí uno ya empieza a familiarizarse, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, creo que con eso estamos, Adler. Ahí no sé si me puedes devolver el host para Ah, poder por cerrar supuesto. la La sesión. foto. Y la foto, exacto. La Yo sé foto. Espera, sí. déjame ver Bueno, cómo tenemos te una devuelvo. dinámica de todos los miércoles de que la gente ahí se saque sus fotitos con nosotros y después para poder hacer un collage y lo mandamos al Discord. Así que, gente, bueno, como todos saben ahí, ya Y saben fíjate qué por acá. hacer. Ahí para que se tomen su No fotito y veo, no después veo. vamos a las redes. Extrañáis, y dice Jimmy, sí, Isa anda de viaje, le tocó viajar, así que pronto la tendremos ya la próxima semana. Creo que te pasé el host, así que me avisas si Vale, si te buenísimo, funcionó. sí, de hecho lo tengo ahora, exactamente. Así que ahí Bien. chicos, todos si quieren tomarse una fotito, yo igual me voy a tomar la fotito correspondiente, así que Yo también. ahí con todos. La foto. Y aquí Buenísimo. nos las tomamos todas. Todo. Ahí tengo la foto tomada ya. Ya, bueno, Eli, vamos a quitarle esto para que te veas. Genial. Todo. Buenísimo, Vaya chicos. sea, pues. Muchas gracias a todos, fue un placer. Muchísimas gracias, aprendimos todo, me incluyo, aprendí un montón de ti, así que Sí, genial y fue estuvo un bastante placer. bueno. Sí, fue un Vale, no, placer gracias a todos enorme tenerte ustedes. con nosotros. Feliz de volver cuando ustedes me llamen. Vale. Estén Buenísimo, muy bien. eso me parece Gracias. espectacular. Te vamos a Un tomar la abrazo a palabra. todos, que estén bien. Dale. Saludos. Chao, 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 que estén gracias. bien. Edu, no te salgas. No, no me salgo. Estoy aquí. Sí, sí, porque tenemos, si nosotros nos salimos, nos sale la encuesta. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos Tenemos que que hacer? esperar que se salgan todos. Ah, dale, Sálganse. perfecto. Sí, perfecto. Sí. Ya que mientras Eli payasea, ya payasea Eli. Algo. Aquí, sí tengo que responder yo las preguntas para que vean. Por eso no respondí mucho. Tengo que responder la pregunta con una por acá en un lado y la otra por la otra lado en cada mano. Sí, sí, así que no me quiero ir, dice Jimmy. Jimmy hay que irse. Y subo a la casa. Buenísimo. Ya, Eli, ¿no?